Cuando el juzgado del condado de Henrico se quemó en 1865, la mayoría asumió que las llamas no consumieron más que registros confederados y libros de deudas. Pero el secretario del juzgado, Josiah Peyton, escribió en su diario privado que, entre las cenizas, los trabajadores encontraron un cofre de hierro cerrado que contenía 23 páginas de un testimonio tan perturbador que las autoridades de la reconstrucción ordenaron que se destruyera cada copia. El testimonio pertenecía a una mujer identificada únicamente como la gigante silenciosa, una esclava que medía 2 metros de altura y no había pronunciado una sola palabra en 18 años. Su silencio terminó el 14 de marzo de 1863, cuando un cirujano de la Unión la examinó en un campamento de contrabando a las afueras de Richmond. Lo que ella le susurró sobre su amo y sus 9 hijas provocó que 3 testigos vomitaran y que el propio cirujano solicitara un traslado inmediato al frente de batalla, en lugar de documentar lo que había oído. El ejército suprimió su relato. El cirujano murió de tifus 6 semanas después y la mujer desapareció de todos los registros oficiales. Pero fragmentos de su historia sobrevivieron en cartas privadas, diarios ocultos y en las pesadillas de quienes la escucharon. Antes de continuar con la historia de la mujer a la que llamaban Gran Sara y la plantación que consumió a sus hijas, queremos saber de ustedes. Suscríbanse a nuestro canal y dejen un comentario diciéndonos desde qué estado nos están escuchando. Ahora, adentrémonos en el mundo de la plantación Greenbrier, donde el silencio se convirtió en la única piedad que quedaba. El programa de cría, la mujer que sería conocida como Gran Sara, llegó a la plantación Greenbrier en el condado de Powhatan, Virginia, en una mañana de agosto de 1831, la misma semana en que Nat Turner comenzó su rebelión a 70 millas al sureste. Greenbrier se asentaba sobre 2.000 acres de tierra de tabaco a lo largo del río James, lo suficientemente lejos de Richmond para sentirse aislada, pero lo bastante cerca como para que su dueño, Nathaniel Crowther, pudiera mantener conexiones comerciales con la clase mercantil de la ciudad. La casa principal de la plantación era una imponente estructura de ladrillo rojo de 3 pisos, con columnas blancas que Crowther había instalado en 1828, para coincidir con la moda del neogriego que arrasaba entre la élite de los plantadores de Virginia. 12 cabañas de esclavos formaban una ordenada fila detrás de la casa principal, cada estructura albergando entre 6 y 10 personas en condiciones que, incluso para los estándares de 1831, eran reconocidas como duras. Crowther había heredado Greenbrier de su padre en 1824, junto con deudas que casi habían destruido el nombre de la familia. A los 31 años, había logrado restaurar parte de la rentabilidad de la plantación mediante el cultivo de tabaco y lo que él llamaba programas de cría estratégicos, una práctica que se estaba volviendo cada vez más común a medida que se expandía el comercio interno de esclavos y el comercio transatlántico había sido abolido oficialmente desde 1808. Su esposa, Constance, había muerto en el parto en 1829, dejándolo sin hijos legítimos, pero con una plantación que dirigir y una reputación que reconstruir entre la aristocracia de Tidewater. La mujer que bajó del carro esa mañana de agosto era diferente a cualquier esclavo que los otros cautivos de Greenbrier hubieran visto jamás. Medía más de 6 pies de altura, con hombros anchos y manos tan grandes que podía sostener la cabeza de un hombre como si fuera un melón. El traficante de esclavos que la trajo, un hombre llamado Vernon Caldwell de Charleston, afirmó que tenía 22 años y que había nacido en una plantación de arroz en la región baja de Carolina del Sur. Se la vendió a Crowther por $800, una suma significativa que reflejaba tanto su tamaño como lo que Caldwell describió como su excepcional potencial de cría. Su nombre, dijo Caldwell, era Sara. Había sido separada de la propiedad de un dueño anterior después de lo que Caldwell describió vagamente como un incidente de desafío. Cuando Crowther preguntó qué tipo de desafío, la expresión de Caldwell se endureció. Solo dijo que Sara había visto sucederle algo a su madre, y desde ese día no había pronunciado una sola palabra a nadie, ni a blancos, ni a negros. Crowther examinó sus dientes, sus manos, sus piernas. La hizo caminar de un lado a otro. Se movía con una extraña cualidad mecánica, con los ojos fijos en la distancia media, sin encontrar nunca la mirada de nadie.
Su silencio no preocupó a Crowther. De hecho, parecía preferirlo. Lo que Crowther no le dijo a Caldwell ni a nadie más era que había estado buscando exactamente a este tipo de mujer. En los meses posteriores a la muerte de su esposa, Crowther se había obsesionado cada vez más con lo que llamaba mejorar la estirpe de su población esclava. Llevaba registros detallados en un diario de cuero, documentando alturas, pesos, características físicas y lo que él denominaba capacidad reproductiva. Había leído tratados sobre cría de animales y había comenzado a aplicar esos mismos principios a los seres humanos. Creía, con la certeza de un hombre que nunca había sido desafiado, que podía criar una generación de esclavos que serían más fuertes, más obedientes y más valiosos que cualquiera que hubiera existido antes. Sarah era, en su mente, la base perfecta para este experimento. Su altura y fuerza significaban que sus hijos probablemente heredarían esos rasgos. Su silencio significaba que no los corrompería con historias de libertad o resistencia, y su aparente quebrantamiento, la expresión vacía, los movimientos mecánicos, sugería un espíritu que ya había sido aplastado, lo que significaba que no lucharía contra lo que estaba por venir. Los otros esclavos de Greenbrier observaron la llegada de Sarah con una mezcla de curiosidad y piedad. Una mujer mayor llamada Bess, que servía como la matriarca no oficial de los barracones de esclavos, le dijo más tarde a otro cautivo que supo de inmediato que algo andaba mal con Sarah. No mal en su mente, explicaría Bess, sino mal en su alma. Había visto esa mirada antes en personas que habían presenciado cosas tan terribles que las palabras ya no podían contenerlas. El silencio, en esos casos, no era una debilidad, sino una fortaleza, la última defensa contra un mundo que ya se lo había quitado todo. Crowther asignó a Sarah al trabajo de campo inicialmente, pero en 2 semanas la había reubicado en una cabaña separada, una pequeña estructura que anteriormente se había utilizado para almacenamiento, apartada de los otros barracones. Le dijo al capataz, un hombre brutal llamado Virgil Stanton, que Sarah requería un manejo especial y que no debía trabajar en los mismos equipos que los otros esclavos. Stanton, que llevaba 3 años con Crowther y había aprendido a no cuestionar las extrañas instrucciones de su empleador, simplemente asintió e hizo los arreglos. Ese septiembre, en una noche de luna nueva, Crowther visitó la cabaña de Sarah por primera vez. Llevaba consigo una linterna, una botella de whisky y una correa de cuero. Cuando salió 2 horas después, su camisa estaba rota y sus nudillos sangraban, pero su expresión era de satisfacción. A la mañana siguiente le dijo a Stanton que Sarah había aceptado su nuevo papel y que, a partir de ahora, debía quedar enteramente bajo su supervisión. Ningún otro hombre blanco debía entrar en su cabaña. Ningún otro esclavo debía hablar con ella a menos que se le diera permiso explícito. Trabajaría en los campos durante el día, pero sus noches pertenecían únicamente a Crowther. Los otros esclavos sabían lo que esto significaba. Lo habían visto suceder antes, aunque nunca con una deliberación tan calculada. Bess intentó una vez acercarse a Sarah durante el descanso para almorzar en los campos para ofrecerle alguna palabra de consuelo o solidaridad, pero Sarah simplemente la miró como si fuera de cristal. Su silencio era absoluto. Cuando Bess le tocó el brazo, Sarah se estremeció tan violentamente que se le cayó la calabaza de agua, pero no emitió ningún sonido, ni un jadeo, ni un grito, nada. Para diciembre de 1831, los primeros signos del embarazo de Sarah se hicieron visibles. Crowther registró la fecha en su diario con evidente satisfacción, anotando sus medidas y estimando que el niño nacería a finales de la primavera. Comenzó a alimentarla mejor que a los otros esclavos. Más carne, más verduras, leche de la lechería de la plantación. Quería asegurarse, le dijo a Stanton, de que el niño fuera sano y fuerte. Tenía planes para este niño y para todos los que seguirían. Los otros esclavos observaron cómo el vientre de Sarah crecía durante los meses de invierno. Vieron cómo Crowther visitaba su cabaña cada pocas noches, cómo a veces le llevaba telas o pequeños regalos que le presentaba como si fuera una yegua premiada en su establo. Vieron cómo el silencio de Sarah se profundizaba, cómo se movía por el mundo como un fantasma en un cuerpo demasiado grande para esconderse. Algunas de las mujeres intentaron ayudarla cuando podían, dejando comida extra cerca de su cabaña, ofreciendo un silencioso gesto de reconocimiento cuando pasaban por los campos,
Pero Sara nunca respondía. Sus ojos permanecían fijos en ese punto distante e inalcanzable, y sus labios permanecían sellados como si hubieran sido cosidos. Bess le diría más tarde a su nieta que pudo sentir algo oscuro acumulándose sobre Greenbrier ese invierno. El aire se sentía más pesado de lo que debería, dijo, y los pájaros parecían evitar el área alrededor de la cabaña de Sara. Bess no creía en maldiciones ni en fantasmas en el sentido tradicional, pero creía en el mal, el tipo de mal humano que no necesitaba explicación sobrenatural. Y creía que Nathaniel Crowther estaba creando algo terrible, algo que no estaría satisfecho hasta que hubiera consumido todo a su paso. Las 9 hijas. La primera hija de Sara nació el 3 de mayo de 1832, durante una tormenta tan violenta que los esclavos más viejos afirmaron que era la peor que habían visto en 20 años. La partera, una mujer hábil llamada Patience, que había asistido cientos de partos en varias plantaciones, le dijo más tarde a Bess que el parto en sí fue normal. La bebé era grande y sana, una niña con la altura de su madre ya evidente en sus largas extremidades. Lo que perturbó a Patience fue el completo silencio de Sara durante todo el parto. La mayoría de las mujeres gritaban, lloraban, maldecían o rezaban. Sara no emitió ningún sonido. Miraba fijamente las vigas del techo de su cabaña, con lágrimas corriendo por su rostro, pero su boca permanecía cerrada. Cuando Patience le puso la bebé en los brazos, Sara miró a la niña con una expresión que Patience describiría años después como la cosa más triste que he presenciado jamás. No era la tristeza del agotamiento o del dolor, sino algo más profundo, una pena que parecía conocer el futuro. Crowther llamó a la niña Delilah y registró su nacimiento en su diario con meticuloso detalle. 8 libras, 3 onzas, 22 pulgadas de largo. Especímenes perfectos, escribió. Tanto la madre como la hija. Visitó la cabaña al día siguiente con un pequeño sonajero de plata, un objeto que parecía grotescamente fuera de lugar en la escasa habitación con suelo de tierra. Lo puso en la mano de la bebé y sonrió con la satisfacción de un hombre cuya inversión estaba dando dividendos. Sara lo observó con esos ojos vacíos, sosteniendo a su hija cerca, y no dijo nada. Durante el primer año de vida de Delilah, a Sara se le permitió tener a la niña con ella. Crowther creía, basándose en sus lecturas sobre cría de animales, que la leche y el cuidado de la madre en los primeros meses fortalecerían la constitución de la niña. Continuó visitando la cabaña de Sara regularmente, y para cuando Delilah cumplió 8 meses, Sara estaba embarazada de nuevo. El patrón se había establecido. Crowther no tenía intención de detenerse. La segunda hija, Rebecca, nació en marzo de 1833. La tercera, Judith, llegó en noviembre de ese mismo año. La cuarta, Ruth, en julio de 1834. Cada embarazo seguía el mismo ritual. Las visitas de Crowther, el silencio de Sara, el parto asistido por Patience y la cuidadosa documentación en el diario de Crowther. Cada vez, Sara sostenía a su hija recién nacida con esa misma expresión de tristeza insoportable, y cada vez permanecía en silencio. Los otros esclavos comenzaron a comprender el alcance total del plan de Crowther. No solo estaba tomando a Sara como concubina, como hacían muchos esclavistas. La estaba criando sistemáticamente, tratándola como ganado con el objetivo explícito de producir tantos hijos como fuera posible. Y cada uno de los hijos era una niña. Esto no era casualidad, susurraban los esclavos más viejos, sino un plan. Crowther quería hijas porque las hijas podían ser criadas a su vez. Estaba planeando con generaciones de antelación, construyendo lo que él llamaba su línea mejorada. Para 1836, Sara había dado a luz a 6 hijas: Delilah, Rebecca, Judith, Ruth, Esther y Naomi. Todas mostraban signos de la inusual altura de su madre. Delilah, a los 4 años, ya era tan alta como una niña de 6 años típica. Crowther estaba encantado. Había comenzado a separar a las niñas mayores de su madre, asignándolas a trabajar en la casa principal, donde podía observar su desarrollo más de cerca. Le dijo a Stanton que quería que aprendieran habilidades domésticas: cocinar, limpiar, coser, para que fueran más valiosas cuando llegara el momento. Pero aquellos que trabajaban en la casa veían cómo Crowther observaba a estas niñas, cómo sus ojos las seguían con la misma evaluación calculadora que una vez había dirigido a su madre. Las esclavas domésticas
comenzaron a temer lo que sucedería cuando estas niñas llegaran a la adolescencia. Sara veía cada vez menos a sus hijas a medida que crecían. Crowther había decidido que limitar el contacto entre madre e hijas evitaría que Sara les enseñara ideas sobre resistencia o escape. Quería que las hijas vieran su situación como algo natural, inevitable. Las quería dóciles e ignorantes, como parecía ser su madre. Lo que Crowther no entendía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que el silencio de Sara no era sumisión, era cálculo. A finales de 1836, ocurrieron dos eventos que pondrían en marcha la tragedia que aún hoy persigue al condado de Powhatan. El primero fue que Crowther contrató a un nuevo capataz. Virgil Stanton había muerto en agosto de ese año, pateado en la cabeza por una mula, en lo que todos estuvieron de acuerdo fue un final apropiado para un hombre cruel. Su reemplazo fue un hombre más joven llamado Edmund Yancey, recién llegado de Carolina del Norte. Yancey era eficiente y brutal, pero a diferencia de Stanton, también era curioso. Se fijaba en las cosas. Llevaba sus propios registros y comenzó a preguntarse sobre la mujer alta y silenciosa en la cabaña aislada y el creciente número de niñas de piel clara que guardaban un sorprendente parecido con su amo. El segundo evento fue que Sara quedó embarazada por séptima vez, pero este embarazo fue diferente a los demás. Al final de su segundo trimestre, quedó claro que estaba esperando gemelas. Patience, al examinarla en la cabaña, sintió dos cabezas distintas y le dijo a Crowther que podía esperar dos hijas más para la primavera. La emoción de Crowther era casi infantil. Gemelas significaba que su programa de cría era aún más exitoso de lo que había esperado. Duplicó las raciones de comida de Sara y le prohibió cualquier trabajo de campo. Era demasiado valiosa ahora para arriesgarla. Las gemelas, Hannah y Abigail, nacieron el 22 de marzo de 1837. Ambas sobrevivieron. Ambas estaban sanas, y ambas eran niñas. Crowther ahora tenía 8 hijas de Sara, con edades que iban desde Delilah, de 5 años, hasta las recién nacidas Hannah y Abigail. En su diario, calculó que si el patrón continuaba, Sara podría producir al menos 6 hijos más antes de que terminaran sus años fértiles. Ya había comenzado a planificar el futuro de Delilah. Cumpliría 12 años en 1839. A los 13 o 14 podría comenzar a tener hijos ella misma. El ciclo continuaría, expandiéndose exponencialmente, creando una dinastía de esclavos que harían de Greenbrier la plantación más próspera del condado de Powhatan. Pero algo había cambiado en Sara después del nacimiento de las gemelas. Patience fue la primera en notarlo. Sara siempre había estado en silencio, pero ahora había algo diferente en sus ojos. No vacío, sino intensidad. Observaba a sus hijas recién nacidas con una expresión que ya no era simplemente triste. Era enfocada, determinada. Por primera vez en 6 años, Patience vio la mandíbula de Sara apretarse con lo que parecía ser rabia. En una noche fría de noviembre de 1837, 6 meses después del nacimiento de las gemelas, unos gritos estallaron en la casa principal. Los esclavos en los barracones oyeron a Crowther gritar, luego el sonido de algo pesado estrellándose. Yancey salió de su cabaña con una pistola y corrió hacia la casa. Lo que encontró dentro se convertiría en objeto de especulación susurrada durante décadas, aunque el registro oficial no diría casi nada al respecto. Delilah, de 5 años, estaba acurrucada en un rincón del estudio de Crowther, con el vestido roto. El propio Crowther sangraba por una herida en la cabeza causada por un candelabro de latón que yacía en el suelo. Y de pie en la puerta, silenciosa como siempre, pero con su enorme figura bloqueando cualquier salida, estaba Sara. En su mano sostenía un cuchillo de cocina. De alguna manera, había salido de su cabaña cerrada, se había dirigido a la casa principal y había encontrado a su hija en el estudio de Crowther. Lo que había presenciado exactamente nunca se registró oficialmente, pero las implicaciones eran claras para todos los presentes. Yancey levantó su pistola, apuntando al pecho de Sara. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Sara hizo algo extraordinario. Miró directamente a Crowther por primera vez desde su llegada a Greenbrier 6 años antes. Lo miró con una expresión de odio tan profundo que Yancey le diría más tarde a su esposa que le heló la sangre. Y luego, todavía sosteniendo el cuchillo, se dio la vuelta y salió de la casa. No corrió. Simplemente caminó con ese mismo paso mecánico de regreso a su cabaña. Crowther, limpiándose la sangre de la cara,
Le gritó a Yancy que le disparara. Pero Yancy dudó. Algo en la partida deliberada y tranquila de Sarah lo había desconcertado. No estaba huyendo como alguien que teme el castigo. Se estaba retirando como alguien que había logrado exactamente lo que se proponía. Antes de que Yancy pudiera tomar una decisión, Sarah había desaparecido en la oscuridad. La encontraron a la mañana siguiente, sentada en su cabaña con su 9ª hija, una recién nacida que había dado a luz ella sola durante la noche. Nadie sabía siquiera que estaba embarazada de nuevo. La bebé, a quien Crowther llamaría Miriam, era pequeña, pero estaba viva. Sarah estaba sentada sosteniéndola, con sangre seca en los muslos, el cuchillo de cocina colocado deliberadamente en el suelo frente a ella. Miraba al frente, silenciosa como siempre, esperando lo que viniera después. Crowther se enfrentaba a un dilema. Por ley y costumbre, el ataque de Sarah a un hombre blanco, incluso en defensa de su hija, era un delito capital. Podía hacer que la ahorcaran o la vendieran. Pero hacerlo significaría perder su programa de cría, su línea mejorada y la fortuna que creía que estos niños representaban. Después de una semana de deliberación, tomó su decisión. Sarah sería castigada, pero no asesinada. Sería encerrada permanentemente en su cabaña. Solo se le permitiría salir para el mantenimiento físico necesario. Ya no vería a sus hijas en absoluto. Y para asegurarse de que nunca pudiera volver a atacar a nadie, Crowther hizo que un herrero forjara un collar de hierro que permanecería alrededor de su cuello permanentemente, sujeto a una cadena atornillada a la pared de su cabaña. La cadena era lo suficientemente larga como para que pudiera moverse por el pequeño espacio, pero no lo bastante como para llegar a la puerta. Los otros esclavos observaron con horror cómo se llevaba a cabo esta sentencia. Bess lloró abiertamente, lo que le valió 10 latigazos de Yancy. A las esclavas domésticas que habían cuidado de las hijas de Sarah se les prohibió hablar de lo sucedido. Y Edmund Yancy, que había visto algo en ese momento en el estudio de Crowther que no podía articular del todo, comenzó a llevar un diario secreto propio, un registro de observaciones que resultarían cruciales años después. El castigo de Sarah comenzó en diciembre de 1837. Durante los siguientes 4 años, vivió en esa cabaña, encadenada como un animal, visitada solo por Crowther para sus propósitos y por Patience cuando los partos requerían atención médica. Dio a luz a su 9ª hija en ese primer año de cautiverio. Nunca volvió a ver a Delilah. Nunca sostuvo a Rebecca, ni a Judith, ni a ninguno de sus otros hijos. Y nunca, jamás, habló. Pero el silencio, como Bess había entendido años antes, puede ser un arma, y Sarah estaba afilando la suya con cada día que pasaba. El silencio se rompe. Los años entre 1837 y 1845 transformaron la plantación Greenbrier en algo que incluso los esclavistas vecinos encontraban perturbador. La obsesión de Crowther con su programa de cría se había convertido en una manía que consumía todos sus pensamientos. Había convertido 2 habitaciones de la casa principal en lo que llamaba su estudio de ganadería humana, llenándolas de gráficos, mediciones e imágenes de daguerrotipos de las hijas de Sarah a varias edades. Se carteaba con sociedades agrícolas e incluso con algunos profesionales médicos, aunque tenía cuidado de formular sus preguntas en términos abstractos que no revelaran el alcance total de sus experimentos. Las propias hijas crecieron en sus esferas separadas, cada una desarrollándose bajo la atenta mirada de Crowther. Delilah, la mayor, cumplió 13 años en 1845. Había heredado la altura de su madre y medía casi 6 pies de altura, con una apariencia llamativa que atraía la atención donde quiera que fuera. Crowther la había entrenado en la gestión del hogar y había comenzado a presentarla a los visitantes como su pupila, una ficción que no engañaba a nadie, pero satisfacía su necesidad de respetabilidad social. Lo que sucedía en las horas privadas entre Crowther y Delilah solo lo sabían las esclavas domésticas que cambiaban las sábanas y oían los sonidos que resonaban por los pasillos de noche. Rebecca, Judith y Ruth también trabajaban en la casa, aprendiendo habilidades que, según Crowther, las harían valiosas como esclavas cualificadas. Esther y Naomi, un poco más jóvenes, ayudaban en la cocina bajo la supervisión de la cocinera, una anciana llamada Dinah, que trataba a las niñas con una gentileza que rayaba en el desafío. Las 3 más jóvenes, Hannah, Abigail y Miriam, todavía vivían en los barracones de esclavos,
aunque Crowther las hacía llevar a la casa principal regularmente para lo que él llamaba inspecciones. Durante todos estos años, Sarah permaneció encadenada en su cabaña. Los otros esclavos rara vez la veían. Crowther había hecho tapiar las ventanas de la cabaña desde el exterior, supuestamente para evitar que se comunicara con otros, pero la verdadera razón parecía ser que quería que su existencia fuera borrada de la vista. Se le dejaba comida en la puerta 2 veces al día. Una vez a la semana, se le permitía salir, todavía encadenada, para caminar en una pequeña área cercada detrás de su cabaña. Durante estos breves momentos de semilibertad, los otros esclavos a veces la veían de reojo. Informaron que había cambiado. Su cabello se había vuelto completamente gris. Su cuerpo, aunque todavía masivo, había adquirido una delgadez que sugería una nutrición inadecuada, a pesar de las afirmaciones de Crowther de un cuidado adecuado. Pero sus ojos, aquellos que se atrevían a mirarlos decían que sus ojos se habían convertido en algo completamente diferente. Ya no estaban vacíos, sino ardientes. Edmund Yancey continuó llevando su diario secreto durante estos años, documentando observaciones que le preocupaban cada vez más. Anotó las edades de las hijas y el momento en que comenzaron las visitas nocturnas de Crowther a sus habitaciones. Registró las lágrimas que vio en el rostro de Delilah en el desayuno la mañana después de su 13º cumpleaños, y la forma en que Rebecca se estremeció cuando Crowther le tocó el hombro cuando cumplió 12. Yancey no era abolicionista. Creía en la esclavitud y la imponía brutalmente, pero se sentía repelido por lo que estaba presenciando. Había esclavitud, y luego estaba esto. Incluso él podía ver la diferencia. En septiembre de 1845, un predicador metodista itinerante llamado Reverendo Thomas Sheffield visitó Greenbrier como parte de sus rondas por el condado de Powhatan. Crowther no era un hombre particularmente religioso, pero mantenía las apariencias por su posición social y permitió que Sheffield predicara a los esclavos los domingos por la tarde. Sheffield era un hombre delgado e intenso de unos 40 años, genuinamente comprometido con la difusión del Evangelio, incluso a aquellos en cautiverio. A diferencia de muchos predicadores blancos de la época, parecía preocuparse realmente por el bienestar espiritual de las personas esclavizadas, aunque su comprensión de la justicia estaba limitada por las anteojeras de su tiempo y lugar. Durante su visita, Sheffield notó el inusual número de niñas mestizas en Greenbrier, todas con un sorprendente parecido entre sí. Le comentó esto a Crowther, quien explicó con un orgullo apenas disimulado que eran las hijas de una esclava en particular que poseía cualidades de cría excepcionales. La expresión de Sheffield se ensombreció. Preguntó si podía hablar con esta mujer para brindarle consejo espiritual. Crowther se negó, alegando que estaba enferma y no podía recibir visitas. Algo en su negativa hizo sospechar a Sheffield. Esa noche, Sheffield habló en voz baja con algunos de los esclavos mayores, incluida Bess. Lo que ella le contó, con cuidado, sabiendo el peligro de hablar demasiado libremente con cualquier hombre blanco, lo horrorizó. No mencionó explícitamente la violencia sexual de Crowther, pero habló de las cadenas de Sarah, su aislamiento y la tristeza que flotaba sobre la plantación como una niebla. Mencionó que Sarah no había hablado en 14 años, que había sido separada de sus 9 hijas, que vivía en la oscuridad. Sheffield entendió lo suficiente como para captar el cuadro completo. A la mañana siguiente, antes de dejar Greenbrier, Sheffield se enfrentó directamente a Crowther. Fue un acto valiente, posiblemente insensato, para un predicador itinerante sin riqueza ni poder. Le dijo a Crowther que lo que estaba haciendo era una abominación ante Dios, que ningún derecho de propiedad podía justificar tal tratamiento de un ser humano, que incluso dentro de la institución de la esclavitud había líneas que no debían cruzarse. Crowther escuchó con una expresión de fría diversión. Luego le informó a Sheffield que ya no era bienvenido en Greenbrier. Si Sheffield hacía alguna acusación pública, advirtió Crowther, lo demandaría por difamación y usaría su considerable influencia para que Sheffield fuera destituido del ministerio metodista. Sheffield se fue, conmocionado y enojado, pero en última instancia, impotente. Sin embargo, Sheffield hizo algo que resultaría significativo más tarde. Escribió una carta detallada a su obispo, describiendo lo que había presenciado en Greenbrier, sin nombrar directamente a Crowther. También envió una copia a un colega ministro en Richmond,
que había expresado simpatía por los elementos más reformistas de la Iglesia metodista. Estas cartas permanecerían en los archivos de la Iglesia, olvidadas, hasta que la guerra civil las sacara a la luz. En diciembre de 1845, algo cambió en la cabaña de Sarah. Patience, que todavía atendía las necesidades médicas de Sarah, lo notó. Durante una visita de rutina, Sarah había comenzado a rascar marcas en las paredes, líneas dispuestas en grupos de 5, como un prisionero contando los días. Pero estas marcas no parecían contar el tiempo linealmente. En cambio, estaban dispuestas en 9 columnas, cada una con un número diferente de marcas. Cuando Patience miró más de cerca, se dio cuenta con un escalofrío de que cada columna correspondía a una de las hijas de Sarah. Sarah las estaba rastreando sus edades, contando. Patience no le dijo nada a Crowther sobre este descubrimiento, pero esa noche, acostada en su propia cama en los barracones de esclavos, no pudo dormir. Seguía pensando en esas marcas en la pared, en su metódica precisión, en la organización. Sarah no había hablado en 14 años, pero no estaba en silencio en su mente. Estaba recordando, estaba planeando, y de alguna manera, Patience supo que lo que sea que Sarah estuviera planeando sería terrible. La tormenta se desata. La primavera de 1846 trajo cambios a Greenbrier que acelerarían el desastre inminente. Crowther, ahora con 53 años y cada vez más confiado en el éxito de su programa de cría, decidió expandir sus operaciones. Compró 3 esclavas más, seleccionadas específicamente por su altura y fuerza física, con la intención de replicar su éxito con Sarah. También construyó 3 nuevas cabañas cerca de la de Sarah, cada una diseñada con las mismas características de aislamiento: ventanas tapiadas, puertas reforzadas y anillas de hierro incrustadas en el suelo para las cadenas. Los otros esclavos observaron estos preparativos con creciente temor. Entendían lo que Crowther pretendía y sabían que el destino de Sarah se replicaría 3 veces. Pero Crowther se había vuelto descuidado en su confianza. Pasaba más tiempo en Richmond, socializando con otros plantadores e incluso presentando un trabajo a una sociedad agrícola sobre técnicas de cría mejoradas para la fuerza laboral, que era lo suficientemente abstracto como para ser respetable, pero lo bastante específico como para que algunos en la audiencia se removieran incómodos en sus asientos. Durante sus ausencias, la gestión diaria de Greenbrier recaía cada vez más en Edmund Yancey, cuya aversión privada a los métodos de Crowther había madurado hasta convertirse en algo parecido a una crisis de conciencia. Yancey nunca se había considerado un hombre moral. Había azotado a esclavos, separado familias y aplicado la brutal disciplina que mantenía la plantación en funcionamiento. Pero la explotación sexual sistemática de Sarah y sus hijas por parte de Crowther cruzaba una línea que incluso Yancey encontraba intolerable. No es que Yancey creyera que la esclavitud estaba mal, no lo creía, pero creía que incluso dentro de esa malvada institución había reglas, límites, tradiciones que separaban la civilización de la barbarie. Crowther había abandonado todo eso en pos de su obsesión. En abril de 1846, Yancey hizo algo que le habría costado la vida si Crowther lo hubiera descubierto. Abrió la puerta de la cabaña de Sarah una tarde mientras Crowther estaba en Richmond y se quedó en el umbral, sin entrar, pero mirando hacia adentro. Sarah estaba sentada en su colchón de paja, con el collar de hierro alrededor del cuello, la cadena extendiéndose hasta la pared. Lo miró con esos ojos ardientes y por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Yancey habló. Dijo: «Sé lo que te ha hecho. Sé lo que les está haciendo a tus hijas. No puedo detenerlo, pero quiero que sepas que alguien lo ve. Alguien lo sabe». Sarah lo miró, su expresión inmutable. Luego, lentamente, levantó la mano y señaló la pared donde había rascado sus marcas, las 9 columnas que representaban a sus 9 hijas. Yancey miró esas marcas y entendió. No estaba pidiendo simpatía. Se estaba asegurando de que él supiera que ella estaba contando. Asegurándose de que alguien recordaría, cuando llegara el momento, cuántas eran, cuántas habían sido violadas, cuántas le habían sido robadas. Yancey asintió, cerró la puerta con llave y se alejó sintiendo que acababa de presenciar algo que lo atormentaría hasta su muerte. Ese verano, Delilah quedó embarazada. Tenía 14 años.
El padre era obviamente Crowther, aunque nunca lo reconoció públicamente. Las esclavas domésticas observaron su vientre crecer con una mezcla de piedad y horror, comprendiendo que el plan de Crowther había entrado en su siguiente fase. Ahora estaba criando a la segunda generación. Su línea mejorada se expandía exactamente como lo había diseñado. Cuando Dinah, la anciana cocinera, intentó consolar a Delilah una noche en la cocina, la niña rompió a llorar. Susurró entre lágrimas que quería morir, que había intentado arrojarse por las escaleras, pero Rebeca la había detenido, que no podía soportar lo que le estaba sucediendo. Dinah la abrazó y no dijo nada, porque no había nada que decir. No había palabras adecuadas para este tipo particular de sufrimiento. En septiembre sucedió algo extraordinario. Un esclavo llamado Josiah, que trabajaba en los establos, estaba haciendo reparaciones en la cabaña de Sara cuando escuchó algo que lo dejó helado. Era una voz, baja, áspera por el desuso, pero inconfundiblemente humana. Sara estaba hablando, no con él, no con nadie presente, sino consigo misma. Estaba recitando nombres: Delilah, Rebeca, Judith, Ruth, Esther, Naomi, Hannah, Abigail, Miriam, una y otra vez, como una oración o un encantamiento. Josiah terminó sus reparaciones rápidamente y se fue sin decir nada, pero le contó a Bess lo que había oído. La sangre de Bess se heló. Sara había estado en silencio durante 15 años, y ahora estaba hablando de nuevo, pronunciando los nombres de sus hijas en la oscuridad de su prisión. Se sentía como si algo estuviera despertando, algo que había estado esperando mucho, mucho tiempo. Octubre trajo tragedia y revelación en igual medida. Rebeca, que tenía 12 años, intentó huir. Llegó a 15 millas antes de que los cazadores de esclavos la encontraran escondida en un granero. La trajeron de vuelta a Greenbrier encadenada, y Crowther la hizo azotar delante de todos los demás esclavos como ejemplo. 20 latigazos, aplicados metódicamente por Yancey, quien más tarde escribió en su diario que fue lo peor que había hecho en su vida. Rebeca gritó durante los primeros 10 latigazos. Luego guardó silencio durante los últimos 10, su mente retirándose a donde quiera que va la gente cuando el cuerpo ya no puede protegerlos. Cuando terminó, Crowther anunció que Rebeca sería vendida en una semana. Había decidido que era una mala influencia para sus hermanas. Este anuncio provocó que sucediera algo inesperado. Delilah, con su vientre ahora visiblemente hinchado por el hijo de Crowther, dio un paso al frente y habló delante de todos. Dijo: «No puedes venderla. Es mi hermana. Si la vendes, le contaré a todo el mundo en Richmond lo que nos has hecho. Me pararé en una esquina y se lo contaré a todo el que quiera escuchar». Los esclavos contuvieron la respiración. Nadie le hablaba a Crowther de esa manera. Ciertamente ningún esclavo, y especialmente no una niña embarazada de 14 años. El rostro de Crowther se puso morado de rabia. Se acercó a Delilah, levantando la mano para golpearla, pero luego se detuvo. Miró su vientre embarazado, su inversión, sus futuras ganancias, y bajó la mano. Dijo con los dientes apretados que Rebeca no sería vendida, pero que pasaría el próximo mes en el sótano de raíces debajo de la cocina con un mínimo de comida y agua para contemplar sus pecados. Delilah había ganado una pequeña victoria, pero todos los presentes entendieron que no sería olvidada. Esa noche, Yancey rompió sus propias reglas de nuevo. Fue a la cabaña de Sara y, hablando a través de la puerta, le contó lo que había sucedido con Delilah y Rebeca. Le dijo que Delilah estaba embarazada. Le dijo que Rebeca había intentado escapar. No sabía por qué se sentía obligado a hacer esto. Quizás porque Sara no tenía otra forma de saber lo que les estaba pasando a sus hijas. Quizás porque sentía que ella tenía derecho a saber. O quizás porque necesitaba que alguien entendiera el alcance total de lo que se estaba desarrollando. Cuando terminó de hablar, hubo silencio. Luego, desde dentro de la cabaña, escuchó la voz de Sara por primera vez. Era más profunda de lo que esperaba, áspera por años de desuso. Solo dijo 3 palabras: «Son mías». Yancey sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió que Sara no hablaba de posesión, sino de identidad. Esas niñas eran suyas. Salieron de su cuerpo. Y lo que les estaba sucediendo a ellas, le estaba sucediendo a ella. Se alejó de la cabaña sintiéndose seguro de que algo terrible se estaba gestando.
una tormenta que se había estado acumulando durante 15 años y que cuando finalmente estallara, destruiría todo a su paso. Noviembre de 1846 marcó 15 años desde la llegada de Sarah a Greenbrier. Durante esos 15 años, había dado a luz a 9 hijas. Había sido violada cientos de veces. Había estado encadenada como un animal durante 9 años. Había visto a su hija mayor seguirla en la misma pesadilla. Y a través de todo ello, había mantenido su silencio, no por sumisión o derrota, sino por algo completamente diferente. Algo paciente, algo que sabía esperar. Justo cuando pensábamos que entendíamos todo el horror de lo que estaba sucediendo en Greenbrier, la situación se intensifica de maneras que sorprenderán incluso a aquellos familiarizados con los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede cuando el silencio de Sarah finalmente se rompe. La fuga. El 1 de diciembre de 1846, Delilah dio a luz a un hijo. Fue el primer varón nacido del programa de cría de Crowther, y su emoción era casi maníaca. Llamó al niño Nathaniel Jr. y anunció a los esclavos domésticos que este niño representaba el futuro de Greenbrier. Un hijo significaba continuidad, legitimidad en su retorcida mente. Podía reclamar al niño como su heredero, aunque todos sabían la verdad sobre su parentesco. Lo que Crowther no anticipó fue la reacción de Delilah a su hijo. En el momento en que sostuvo al bebé, algo cambió en ella. Las esclavas domésticas lo vieron, un endurecimiento alrededor de sus ojos, una rectitud en su columna a pesar de su agotamiento. Miró a este bebé, nacido de la violencia y la explotación, y tomó una decisión que resonaría en los meses venideros. Se negó a amamantarlo. Cuando Crowther le exigió que alimentara al niño, ella volvió la cara hacia la pared y no dijo nada. Trajeron a una nodriza, otra esclava llamada Flora, pero el rechazo de Delilah a su propio hijo creó una tensión en la casa que todos podían sentir. Yancey anotó en su diario que Delilah parecía estar siguiendo el ejemplo de su madre de silencio estratégico. Hablaba solo cuando era absolutamente necesario, se movía por la casa como una sombra y mantenía la vista baja, excepto cuando pensaba que nadie la estaba mirando. En esos momentos de descuido, Yancey captó expresiones en su rostro que le recordaban inquietantemente a Sarah. Esa misma intensidad ardiente, esa misma sensación de alguien contando, calculando, esperando. El invierno de 1847 fue brutal. La nieve cayó temprano y se quedó hasta tarde, atrapando a todos en Greenbrier durante semanas. El aislamiento pareció amplificar la oscuridad que se había instalado en la plantación. Crowther pasaba más tiempo en la casa principal, bebiendo mucho, revisando obsesivamente a sus hijas y documentando su desarrollo en sus diarios. Había comenzado a dirigir su atención a Judith, de 13 años, y las esclavas domésticas sabían lo que eso significaba. El ciclo continuaba, expandiéndose, consumiendo. En febrero, sucedió algo que resultaría ser un punto de inflexión. Rebecca, que había pasado su mes en el sótano de raíces el otoño anterior y había salido cambiada, más silenciosa, más dura, fue sorprendida enseñando a leer a algunos de los esclavos más jóvenes usando una Biblia robada. La alfabetización entre los esclavos era ilegal en Virginia, y enseñar a leer se consideraba una subversión peligrosa. Crowther estaba furioso. Hizo azotar a Rebecca de nuevo, 10 latigazos esta vez, pero incluso durante el castigo, ella permaneció en silencio. Cuando terminó, miró a Crowther con una expresión de desprecio tan puro que él retrocedió un paso. Esa noche, Yancey tomó su decisión más peligrosa hasta el momento. Fue a la cabaña de Sarah con una linterna y abrió la puerta. Entró por primera vez desde que comenzó su encarcelamiento 9 años antes. El olor era abrumador, cuerpo sin lavar, desechos, desesperación. Sarah estaba sentada en un rincón, la cadena sujeta a su collar de hierro, su cabello gris colgando en mechones enmarañados. Pero cuando levantó los ojos para mirarlo, Yancey vio inteligencia allí, enfoque, propósito. Le contó todo. Le contó sobre el bebé de Delilah, sobre los latigazos de Rebecca, sobre el futuro de Judith.
Le dijo que Crowther planeaba comenzar a criar a las hijas más jóvenes tan pronto como llegaran a la pubertad. Le dijo que las nuevas cabañas estaban listas para las 3 nuevas mujeres que Crowther había comprado. Le dijo que el mal se estaba expandiendo, multiplicando, y que no sabía cómo detenerlo, pero sentía que ella merecía saberlo. Cuando terminó, Sarah guardó silencio por un largo momento. Luego habló, su voz áspera pero clara. «¿Cuánto falta para la primavera?» La pregunta sorprendió a Yancy. Dijo que era febrero, así que tal vez 2 meses. Sarah asintió lentamente. Luego preguntó, «¿Dónde guardan las llaves?» Yancy entendió de inmediato lo que estaba preguntando. Las llaves de todas las cadenas, todas las cerraduras, todas las cabañas. Le dijo que colgaban en el estudio de Crowther, en un gancho detrás de su escritorio. Sarah asimiló esta información y luego dijo, «Vete ahora, no vuelvas. Cuando suceda, di que no sabías nada». Yancy quiso preguntar a qué se refería, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Salió de la cabaña, cerró la puerta y regresó a sus aposentos, sintiendo que acababa de poner en marcha algo irreversible. Marzo trajo un clima más cálido y una mayor actividad en Greenbrier. Crowther anunció que organizaría una reunión de plantadores vecinos en abril, un evento social diseñado para mostrar su éxito y reconstruir su posición entre la élite de Tidewater. Quería que Greenbrier pareciera próspera, ordenada, civilizada. Hizo que las esclavas domésticas trabajaran constantemente para prepararse y planeó exhibir su estirpe mejorada, es decir, las hijas de Sarah, como ejemplos del éxito de su programa de cría. Las propias hijas entendieron lo que esto significaba. Serían exhibidas ante otros hombres blancos, evaluadas como ganado, sus destinos futuros sellados. Durante estos preparativos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Faltaban herramientas del taller. Una sección de la cerca cerca de la cabaña de Sarah se derrumbó sin razón aparente. La cerradura del ahumadero fue encontrada rota una mañana, aunque no parecía que se hubiera robado nada. Yancy investigó estos incidentes, pero no pudo encontrar ninguna explicación. Los otros esclavos afirmaron ignorancia, pero notó que parecían tensos, expectantes, como si esperaran algo. El 15 de marzo de 1847, Patience fue llamada a la cabaña de Sarah para lo que Crowther describió como un chequeo médico de rutina. Cuando Patience entró en la cabaña, encontró a Sarah sentada tranquilamente en su colchón, con la cadena a su lado. De alguna manera, se había quitado el collar de hierro del cuello. El metal estaba doblado, retorcido por pura fuerza, hasta que el mecanismo de la cerradura se había roto. Patience se quedó helada en la puerta, mirando el cuello de Sarah, donde el collar había dejado profundas cicatrices. Sarah la miró y dijo, «No le digas nada. Dile que estaba enferma y que me diste medicina. Dile que estoy débil». Patience, aterrorizada pero también conmovida por algo que vio en los ojos de Sarah, asintió y salió de la cabaña. Le informó a Crowther exactamente lo que Sarah le había indicado, añadiendo que Sarah parecía estar sufriendo de fiebre y no debía ser molestada. Crowther, preocupado por los preparativos de su fiesta, aceptó este informe sin cuestionarlo. Lo que Patience no le dijo a nadie fue lo que más vio en esa cabaña. Rasguñados en la pared, en 9 columnas, estaban los nombres de las hijas de Sarah, y debajo de cada nombre había una serie de marcas, recuentos de algo que Patience no entendía del todo. Pero el patrón era claro. Sarah había estado rastreando no solo las edades de sus hijas, sino sus ciclos menstruales. Sabía con precisión cuál de sus hijas era actualmente fértil, y sabía cuándo Crowther probablemente visitaría sus habitaciones. Había estado documentando sus patrones durante años, contando los días entre sus asaltos, prediciendo sus movimientos con la precisión de alguien que había estudiado a su enemigo con un enfoque absoluto. La semana antes de la reunión planeada por Crowther, Yancy notó que la cabaña de Sarah se había quedado en completo silencio. No provenía ningún sonido de adentro. La comida que se dejaba en su puerta permanecía intacta. Le informó esto a Crowther, quien parecía molesto en lugar de preocupado. Crowther dijo que Sarah probablemente estaba siendo dramática y que comería cuando tuviera suficiente hambre. Le ordenó a Yancy que la dejara en paz hasta después de la fiesta. No quería interrupciones. Pero Sarah no estaba siendo dramática. Se estaba preparando. Durante esos días de aparente silencio, había estado debilitando sistemáticamente las tablas de la pared trasera de su cabaña, trabajando en ellas con una determinación paciente y metódica.
Había estado probando el peso de su cadena, calculando cómo podría usarse como arma. Había estado escuchando los sonidos de la plantación, aprendiendo los ritmos de quién caminaba por dónde y cuándo. Y había estado pensando en sus hijas, en las 9, y en lo que necesitaba hacer para salvarlas de su destino. El 3 de abril de 1847 amaneció claro y cálido. La reunión de Crowther estaba programada para esa noche, y la plantación bullía con los preparativos finales. 20 plantadores de todo Powhatan y los condados circundantes llegarían junto con sus esposas e hijos mayores. Crowther había organizado una cena lujosa, entretenimiento y un recorrido por sus instalaciones, donde planeaba presentar sus teorías sobre la mejora agrícola, su eufemismo para su programa de cría. Las esclavas domésticas trabajaron frenéticamente todo el día. Dinah y sus ayudantes prepararon una comida elaborada. Delilah, Rebecca y las otras hijas mayores fueron vestidas con ropa limpia y se les instruyó para que sirvieran a los invitados. Crowther les recordó repetidamente que sonrieran, que fueran agradables, que demostraran la docilidad y el refinamiento que su programa había producido. Las niñas se movían a través de estos preparativos como sonámbulas, sus rostros máscaras de obediencia forzada. Al atardecer, los invitados comenzaron a llegar en sus carruajes. El sonido de los caballos, las risas y la conversación llenaron el aire. Crowther estaba de pie en los escalones de la casa principal, saludando a cada llegada con una calidez exagerada. La fiesta se trasladó adentro, y pronto el comedor resonó con los sonidos de hombres discutiendo los precios del tabaco, la política y las crecientes tensiones sobre la esclavitud que comenzaban a fracturar la nación. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en su cabaña, Sarah había terminado sus preparativos. Había quitado las tablas debilitadas de la pared trasera, creando una abertura lo suficientemente grande como para que su enorme cuerpo pasara. Había enrollado secciones de su cadena alrededor de sus manos y antebrazos, convirtiéndola en armadura y arma. Y había tomado una decisión sobre lo que vendría después, una decisión que se había estado formando durante 16 años, desde la primera noche en que Crowther había entrado en su cabaña con su linterna y su correa de cuero. Exactamente a las 8 en punto, mientras se servía la cena y Crowther se levantaba para hacer un brindis, Sarah salió de su cabaña. Se movió a través de la oscuridad con una velocidad sorprendente para alguien que había estado encadenada durante 9 años. Su cuerpo recordaba la libertad, aunque su mente nunca había olvidado el encarcelamiento. Se dirigió no hacia la casa principal, sino hacia los barracones donde dormían sus hijas más jóvenes, Hannah, Abigail y Miriam. Entró en la cabaña en silencio, despertándolas con una mano sobre la boca de cada niña. Cuando la vieron, no gritaron. A pesar de los años de separación, la reconocieron al instante. Un reconocimiento más profundo que la memoria les dijo que esta mujer gigante era su madre. Sarah no les habló. Simplemente les hizo un gesto para que la siguieran, y lo hicieron, saliendo de sus camas y siguiéndola a través de la oscuridad. Las condujo lejos de los edificios de la plantación, hacia la línea de árboles que marcaba el borde de la propiedad de Crowther. Allí, escondidas en las sombras, las hizo esperar. Luego se dio la vuelta, de regreso a Greenbrier. Las esclavas domésticas que presenciaron lo que sucedió después llevarían esos recuerdos a sus tumbas, y su testimonio se convertiría en el registro fragmentado que sobrevivió. Sarah entró en la casa principal por la puerta de la cocina, que había quedado abierta debido al calor de la cocina. Se movió por los pasillos con determinación, la cadena aún envuelta en sus brazos, haciendo suaves chasquidos contra las paredes. Cuando llegó al estudio de Crowther, encontró lo que buscaba, el manojo de llaves colgando detrás de su escritorio, tal como Yancy había descrito. Con las llaves en la mano, Sarah subió a los dormitorios de arriba. Abrió las puertas donde dormían Delilah, Rebecca, Judith, Ruth, Esther y Naomi. Despertó a cada una, se llevó un dedo a los labios para pedir silencio y les hizo un gesto para que la siguieran. Las hijas, comprendiendo instintivamente que esto era la fuga o la muerte, o posiblemente ambas cosas, la siguieron sin dudarlo. Sarah las condujo por la escalera trasera, a través de la cocina, donde Dinah se quedó helada con un cucharón en la mano, y hacia la noche. Fue solo cuando Sarah y sus 9 hijas se habían ido que alguien en el comedor notó el silencio. Los sonidos de la cocina se habían detenido. Una de las esclavas domésticas que había estado sirviendo
había desaparecido. Crowther, molesto por la interrupción, se excusó para investigar. Cuando entró en la cocina y la encontró vacía, la confusión se convirtió en alarma. Llamó a Yancey, quien llegó corriendo con varios otros hombres blancos de la fiesta. Registraron la casa primero, luego los barracones. Finalmente, alguien pensó en revisar la cabaña de Sarah. La encontraron vacía, la pared trasera abierta de par en par, la cadena yaciendo en un rollo en el suelo de tierra como una piel mudada. El pánico se extendió por la reunión. Crowther gritaba órdenes. Se encendieron linternas. Se soltaron los perros. Se formó rápidamente una partida de caza. 20 hombres blancos armados a caballo, decididos a recapturar a las esclavas fugitivas antes de que pudieran alcanzar la libertad, o peor aún, inspirar a otros a seguirlas. Pero Sarah también había planeado esto. Condujo a sus hijas no hacia el norte, hacia la libertad, como esperaban los cazadores, sino hacia el sur y el este, hacia el río James. Conocía el terreno por sus años de observar, escuchar y contar. Sabía dónde el agua corría lo suficientemente rápido como para ocultar su rastro a los perros. Sabía qué caminos serían más difíciles de seguir. Y sabía algo más que ninguno de los cazadores sospechaba. Se había estado comunicando con otros esclavos durante meses a través de Patience, quien había estado llevando mensajes en secreto sin comprender del todo su contenido. La partida de caza se dividió en grupos, buscando en múltiples direcciones. Cabalgaron duro durante toda la noche, lanzando amenazas y promesas alternativamente. Pero al amanecer del 4 de abril no habían encontrado nada. Ni rastros, ni pistas, ni señales de Sarah o sus hijas. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Crowther estaba frenético. Todo su programa de cría, su futura fortuna, su posición social, todo dependía de recuperar a esas mujeres. Ofreció una recompensa de $500 por información que llevara a su captura. Una suma enorme que hizo que cazadores de esclavos de 3 condados se unieran a la búsqueda. Pero pasaron los días, luego las semanas, y aún nada. Lo que realmente les sucedió a Sarah y sus hijas se convirtió en objeto de especulación y leyenda. Algunos decían que llegaron al ferrocarril subterráneo y finalmente a la libertad en Canadá. Otros afirmaban que murieron en el desierto, incapaces de sobrevivir sin recursos. Otros susurraban que Sarah había matado a sus propias hijas para no permitir que fueran recapturadas. Un acto de piedad que era a la vez el acto más terrible y más amoroso imaginable. Pero hubo un testigo que vio algo que sugería una verdad diferente. Edmund Yancey, que se había unido a la partida de caza, pero se encontraba cada vez más reacio a encontrar a su presa, cabalgaba solo a lo largo del río James en el tercer día de búsqueda, cuando se encontró con una escena que lo atormentaría para siempre. En un pequeño banco de arena en medio del río, vio 9 montones de piedras, cada montón cuidadosamente dispuesto, cada uno coronado con una pequeña cruz de madera hecha con palos atados. Las cruces eran toscas pero deliberadas. Alguien se había tomado el tiempo de construir marcadores, de crear tumbas o memoriales, y de pie en el agua cerca del banco de arena, con solo su cabeza visible sobre la superficie, estaba Sarah. Sus miradas se encontraron a través del agua. Yancey no levantó su rifle. No llamó a los demás. Simplemente se sentó en su caballo, observando cómo Sarah se sumergía lentamente, desapareciendo bajo el agua marrón del James. Esperó a que volviera a la superficie, pero nunca lo hizo. La corriente era fuerte allí, y el río era profundo. Si se ahogó intencionadamente o simplemente fue arrastrada, Yancey nunca lo supo. Pero entendió que esos 9 montones de piedras representaban algo. Quizás tumbas para sus hijas, quizás símbolos de algo completamente diferente. Yancey dio la vuelta a su caballo y cabalgó de regreso a Greenbrier. Le dijo a Crowther que no había visto nada. La búsqueda oficial continuó durante otro mes, pero nunca se encontró rastro de Sarah ni de sus hijas. Consecuencias y misterios. La huida de Sarah destruyó a Nathaniel Crowther más a fondo de lo que cualquier confrontación directa podría haberlo hecho. Su programa de cría quedó expuesto cuando los investigadores comenzaron a hacer preguntas sobre las 9 esclavas desaparecidas, todas hijas de la misma madre, todas con un parecido notable con su dueño. Los plantadores vecinos, que siempre habían sospechado algo indecoroso en las operaciones de Crowther, ahora tenían la confirmación de cuán lejos había llegado.
Incluso en una sociedad que aceptaba la esclavitud y la explotación sexual que a menudo la acompañaba, el programa sistemático y multigeneracional de cría forzada de Crowther les pareció a muchos un paso demasiado lejos. El ostracismo social fue rápido y total. Las familias que habían asistido a su fiesta se negaron a hablar con él. Las conexiones comerciales se agotaron. Sus acreedores, sintiendo su vulnerabilidad, le reclamaron las deudas. En 6 meses, Crowther se vio obligado a vender Greenbrier por una fracción de su valor. Se mudó a Richmond, donde vivió en una creciente miseria y paranoia, convencido de que veía el rostro de Sarah entre la multitud, de que oía sus pasos en la noche. Murió en 1852 a los 59 años, encontrado en su habitación alquilada, aparentemente habiéndose bebido hasta la muerte. Su obituario no mencionaba hijos, ni legítimos, ni de otro tipo. Edmund Yancey dejó Greenbrier poco después de la fuga y nunca más trabajó como capataz. Se mudó a Charlottesville y abrió una pequeña tienda general. Su diario privado, descubierto después de su muerte en 1881, proporcionó gran parte de la información detallada sobre la vida en Greenbrier durante esos años terribles. En su última entrada, fechada 3 días antes de morir, escribió: «He pasado 34 años tratando de olvidar lo que vi en esa plantación. He fracasado. Cada noche sueño con el rostro de una mujer en el río y me despierto agradecido de que escapara, incluso si escapar significaba ahogarse. Algunas prisiones son peores que la muerte». Ella lo entendió. Espero que sus hijas también lo entendieran. El destino de las 9 hijas de Sarah sigue siendo uno de los grandes misterios de la Virginia de antes de la Guerra Civil. A pesar de las búsquedas intensivas y una recompensa que se mantuvo vigente durante 5 años, nunca se encontró rastro de ellas. Ningún cazador de esclavos informó de capturas que coincidieran con sus descripciones. Ningún artículo de periódico de Canadá o de los estados del norte mencionó su llegada. Simplemente desaparecieron. Sin embargo, existen fragmentos intrigantes de posibles pruebas dispersos en varios archivos. Una carta de un ministro metodista de 1848 menciona haber conocido a un grupo de mujeres mulatas notablemente altas en una casa segura cuáquera en Pensilvania, mujeres que se negaron a dar sus nombres o a hablar de su pasado. Una entrada de diario de una maestra de Ontario en 1852 describe a 9 hermanas, todas inusualmente altas, que llegaron del sur y se mantuvieron completamente apartadas, hablando rara vez incluso entre ellas. Un registro del censo de 1867 de una pequeña comunidad agrícola en Michigan lista a una familia encabezada por una Sarah D., de 35 años, de color, con 8 hermanas, aunque el apellido es ilegible debido a daños por agua. ¿Podrían todas estas referencias apuntar a que las hijas de Sarah sobrevivieron y se hicieron nuevas vidas? ¿O eran personas completamente diferentes, y sus similitudes con las hijas de Sarah mera coincidencia? El registro histórico no proporciona una respuesta definitiva. Lo que se sabe con certeza es que la plantación Greenbrier nunca se recuperó de los eventos de abril de 1847. La propiedad cambió de manos 3 veces en 15 años, y cada dueño reportó dificultades financieras y la incapacidad de mantener a los trabajadores esclavizados en la tierra. Los esclavos asignados a Greenbrier informaron sentirse observados, oír voces por la noche, encontrar marcas inexplicables rasguñadas en las paredes, 9 líneas verticales repetidas una y otra vez. Las creencias supersticiosas crecieron en torno al lugar y para la época de la Guerra Civil, Greenbrier había sido efectivamente abandonada. La casa de la plantación se quemó en 1864 durante la campaña del Valle del General de la Unión, Philip Sheridan, aunque Greenbrier estaba técnicamente fuera de la ruta de la campaña. Algunos historiadores creen que desertores confederados podrían haber provocado el incendio. Otros piensan que podrían haber sido esclavos liberados ajustando viejas cuentas. Las ruinas permanecieron durante décadas, derrumbándose lentamente, hasta que finalmente los últimos muros cayeron en 1923. Hoy, el sitio donde una vez estuvo Greenbrier es un campo vacío reclamado por el pino de Virginia y la madreselva. Una placa histórica instalada en 1994 hace una breve mención de la existencia de la plantación, pero no dice nada sobre Sarah o sus hijas. Los historiadores locales que conocen la historia completa
Han debatido si presionar por una placa más completa, una que cuente la verdad sobre lo que sucedió allí. Hasta ahora, no se ha llegado a un consenso, pero hay un memorial que podría considerarse no oficial y no intencionado. A lo largo del río James, a unas 3 millas de donde una vez estuvo Greenbrier, hay un banco de arena que aparece durante la marea baja a finales del verano. En este banco de arena, los visitantes a veces informan encontrar montones de piedras dispuestas en grupos. Las piedras son lisas rocas de río, y los montones parecen demasiado deliberadamente colocados para ser formaciones naturales. Los adolescentes locales, sin conocer la historia, a veces los derriban. Pero al verano siguiente, los montones siempre regresan, reconstruidos por manos desconocidas. ¿Son estos los mismos montones conmemorativos que Edmund Yancey vio en 1847? Casi con certeza no. El río cambia constantemente sus bancos de arena y nada hecho de piedra sobreviviría sin cambios durante más de un siglo. Pero los montones siguen apareciendo, como si alguna tradición se hubiera arraigado, transmitida de generación en generación por personas que quizás ni siquiera sepan por qué están construyendo monumentos a 9 mujeres que desaparecieron en la oscuridad estadounidense hace más de 170 años. La última palabra sobre Sarah y sus hijas provino de una fuente inesperada. En 1908, una mujer llamada Clara Pemberton donó los papeles de su difunto padre a la Sociedad Histórica de Virginia. Josiah Peyton había sido el secretario del juzgado del condado de Henrico que presenció la destrucción del testimonio de Sarah en 1865. Entre sus papeles había una sola hoja que aparentemente había escondido de las autoridades militares, un fragmento de la transcripción original. Contenía la respuesta de Sarah a una pregunta sobre por qué había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Su respuesta, registrada con la meticulosa caligrafía de un escriba del Ejército de la Unión, decía: «Las palabras son lo que usan para mentir. No me quedaban palabras que no hubieran sido robadas o torcidas. Así que guardé mi silencio como un cuchillo, afilado y limpio, hasta el momento en que pudiera usarlo para liberarnos. Mis hijas aprendieron de mi silencio que la supervivencia no es lo mismo que la sumisión, que esperar no es lo mismo que aceptar, que una mujer que no habla todavía puede estar planeando cómo quemar el mundo que intentó quebrantarla». Este misterio nos muestra que los capítulos más oscuros de la historia estadounidense son a menudo los que más intentamos olvidar, pero que el olvido no sirve a nadie, excepto a aquellos que preferirían que sus crímenes permanecieran ocultos. La historia de Sarah no es única. Representa las experiencias de innumerables mujeres cuyos nombres y rostros han sido borrados de la memoria histórica, cuyo sufrimiento era tan ordinario en el contexto de la esclavitud que apenas merecía ser documentado. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Sarah y sus hijas lograron la libertad o perecieron en el intento? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.